La clase, la presentación de hoy la he titulado El poder de las corporaciones. Hemos venido rondando y hemos venido explicando que la responsabilidad social es un aspecto fundamental, eh, no solo desde el punto de vista estratégico, como lo veíamos en clases anteriores, que puede ser una estrategia de negocio a futuro, sino que también es un tema bastante picante, bastante discutible en el mundo actual. Las grandes corporaciones del mundo, casi todas o la mayoría, tienen un programa de responsabilidad social, de inversión, de donación. Eh, Hay unas, sobre todo en Europa, que alcanzan a tener ciertos programas de innovación bastante amplios, pero no pasa en la mayoría de los países. Hoy, muchachos, se titula El poder de las corporaciones porque en el mundo actual, en el 2020 en el que nos encontramos, podemos ver cómo las grandes empresas o las grandes corporaciones a nivel mundial de todos los sectores, financiero, constructor, económico, producción de alimentos, de transporte, etcétera, etcétera, etcétera. Las grandes corporaciones, que podemos decir que son más o menos unas 400, manejan el 40% del mercado mundial. Y la mayoría de estas empresas abarca por lo menos un 60% en su segmento del mercado. Podemos decir que la empresa Monsanto de semillas tiene casi el 90% de participación en su mercado. O sea, el 90% de las semillas transgénicas consumidas en el mundo son producidas por él o por alguna de sus filiales. Igual que con Microsoft, tenemos casi el 88% de software de esta compañía. Entonces, vemos cómo este tipo de empresas acumulan un poder tan amplio que superan las fronteras nacionales y la decisión o el control en algunos aspectos de estos países. Quería empezar recordando una definición de lo que es de lo que entendemos en este curso como la ética y la responsabilidad social. Compromiso que tienen todas las organizaciones ante los impactos que sus decisiones o sus actividades generan en sus comunidades y su medio ambiente. Quiero enfatizar o priorizar o puntualizar en la palabra compromiso, que la tenemos acá, en la palabra organizaciones, perdón, en los impactos, en las decisiones, en las comunidades y en el medio ambiente. Compromiso es voluntario. Las organizaciones deberían ser todas las organizaciones, no solo empresariales, sino sociales, pero hoy el protagonista va a ser la organización empresarial. Impactos, toda empresa genera un impacto tanto económico, político y social. Debemos tenerlo en cuenta, muchachos, siempre. Toda empresa genera un impacto económico, político y social, partiendo desde la obtención o la generación de empleos hasta la función de su servicio. Decisiones, toda empresa, al menos a cierto nivel, toma decisiones que afectan, de nuevo les digo, muchachos, la sociedad, el medio ambiente y la economía. Las comunidades y el medio ambiente, las comunidades son grupos de personas que viven en el medio ambiente. O sea, esta frase nos está indicando que la responsabilidad debe ser eh, un deber de las corporaciones, ya que directamente se benefician de las comunidades, del medio ambiente, pero debe existir una retribución no solo eh, económica o no solo en forma de donación, sino tratar
de generar el menor impacto en un medio ambiente y en la comunidad, y si es posible, generar o proponer medio ambiente sano, saludable, procurar la mejora en todo aspecto. Es lo ideal, pero vamos a ver qué pasa en la realidad. Hace 8 días colocábamos el ejemplo de Electricaribe. Crítico de Electricaribe. Ahora vamos a ver un ejemplo mucho más macro para ustedes, señores. Red de capital mundial. Existe un pequeño grupo que está estrechamente interconectado a través de las juntas directivas corporativas y constituye una red de poder que maneja y especula con los grandes capitales en el mundo, llegando a un poder de algunos países. ¿Qué pasa, muchachos? ¿Por qué les coloco esta plantilla a ustedes? Hemos llegado a un punto económico en el cual una sola marca, una sola organización puede tener alrededor de 20, 10, 30, 40 organizaciones o empresas reunidas en una sola junta directiva, pero funcionando de forma independiente, lo que podríamos llamar holdings o grupos empresariales. Quise poner un ejemplo muy conocido, Volkswagen, el grupo Volkswagen, una marca alemana de automóviles, controla más o menos 3.9 millones de eh, empleados, y estamos mirando sus diferentes empresas filiales. Tenemos Audi Unión Alemana, una marca de 1930. Tenemos Skoda, una marca checa. SID, una marca española. Bentley, creo que es una marca inglesa, no estoy seguro, sí, una marca inglesa. Tenemos Bugatti, que es una marca francesa. Tenemos Lamborghini. Tenemos Scania, que es una empresa de camiones. Tenemos MAN, que también es una empresa de camiones. Tenemos Porsche, que es una empresa austríaco-alemana de carros de lujo. ¿Qué quiere decir esto? Que las compañías en la actualidad eh, soportan su poder en una organización de red, de conjunto, en la cual, un ejemplo, Unilever. Unilever es una empresa a nivel mundial que maneja productos desechables o productos de aseo desechables, que está a todo nivel y tiene más de 400 empresas. Tenemos los holdings corporativos, tenemos las bebidas, tenemos, digamos, PepsiCo, un ejemplo es PepsiCo también, que se los puse en las primeras clases, con toda su diversidad de productos alimenticios. Esto es un ejemplo, muchachos. Esto es un ejemplo muy pequeño. Volkswagen es una empresa que relativamente no es tan amplia, es muy fuerte en el mundo, es muy reconocida, pero no es una empresa que se caracterice por ser un gran grupo. El ejemplo clásico es la industria automotriz, perdón, donde ustedes van a ver que ahora en el mundo no existen 100 marcas distintas, sino existen 5 o 6 grupos de marcas. Entonces está el grupo Volkswagen, está el grupo Ford Nissan, está el Fiat. O sea, todas las empresas han intentado aliarse y absorber a sus competencias menores y diversificar su mercado. Como vemos acá, tenemos una gran marca en Alemania y ocupa todos los segmentos del grupo del automóvil. Tenemos, como ven aquí el cursor, una marca de Audi, que podríamos ser una marca premium de Volkswagen, el mismo carro Volkswagen, pero de una mejor manera. Tenemos Porsche, que es eh, una marca mucho más específica y deportiva. Tenemos Skoda, que Skoda es una marca popular checa, fundada en 1906, es una empresa centenaria. SID, tenemos Bentley, esto me parece interesante, tenemos Scania y MAN, que son trucks o camiones de reparto de almacenaje, pero que son bastante costosos, de una tecnología muy avanzada.
Entonces está buscando ocupar la mayoría de segmentos y la mayoría de espacios. Este tipo de empresas ya no trata de vender una marca, sino trata de vender un estilo de vida, una identidad, que eso es muy importante en el mundo actual. Muchachos, en la ética y la responsabilidad social es muy fácil ustedes coger los protocolos que tiene la ONU, la Organización de las Naciones Unidas, sobre la responsabilidad social y empresarial. Lo pueden aprender muy fácil, pero hay que entender a quiénes aplican ese tipo de normatividad o ese tipo de leyes. Entonces yo quería explicarles, de pronto algunos lo conocen, otros no, pero es importante entender para comprender la economía actual. ¿Qué es un holding? Un holding o sociedad gestora es una sociedad comercial cuya principal o única función es la de tener o administrar la propiedad de otras sociedades o compañías en un término, es un término anglosajón, traducible por sociedad tenedora de acciones o simplemente sociedad de cartera. Un holding, muchachos, es una empresa que administra otras empresas. Eh, y esas otras empresas, como podemos ver en el esquema de abajo, no pueden ni siquiera saber que son propiedad de un solo grupo empresarial. Eh, Podemos hablar acá de, se me viene a la mente un grupo Tropi, no sé si lo conocen, de productos alimenticios, donde tienen diferentes segmentos económicos, producen, transportan, comercializan, distribuyen, o sea, tienen diferentes segmentos, diferentes empresas, pero todas pertenecen a un solo grupo. Es muy común el holding en las empresas de seguros, en las empresas bancarias, bursátiles, es especialista el holding, es característico de estas organizaciones. ¿Qué pasa con esto? En este curso hemos visto cómo las empresas o hemos visto el poder de las corporaciones en la sociedad. ¿Por qué? Porque la responsabilidad social eh, puede ser una responsabilidad social en conjunto, pero cada vez más que investigamos sobre el tema, nos damos cuenta de que las corporaciones a nivel mundial tienen mucha más capacidad de las que tiene un gobierno. ¿Por qué? Uno, como lo vamos a ver, trasciende fronteras, el capital. Dos, las economías actuales dependen de empresas extranjeras y multinacionales que inviertan en sus naciones. Por eso, en el sureste asiático y en Sudamérica, en muchos casos se compite para la inversión y se bajan los estándares normativos de empleo, de calidad del medio ambiente, desechos tóxicos. Entonces, permitimos que se inviertan en empresas, que lleguen empresas a invertir, pero bajamos los estándares de exigencia a esas empresas. Entonces, que permita la introducción de capital, que permita la explotación, pero también permitimos el deterioro. ¿Qué pasa? Ya van a ver qué pasa con eso. Entonces recuerden, un holding es una organización o una empresa que administra diferentes empresas en, en un solo conglomerado. Como decir, yo voy a tener un holding en mi barrio, entonces tengo el supermercado, la panadería, la droguería, la carnicería, eh, tengo la panadería, la carnicería, la droguería, los abarrotes, el de aseo, y todos son míos. Todos le pertenecen al profesor Jason Leandro Rivera, pero ninguno de esos pequeños puntos sabe que le pertenece a una sola persona, sino simplemente se trabaja y de pronto, entonces por orden mía, yo no dejo vender productos cruzados, es decir, yo no permito que el abarrotes venda lo que vende la carnicería, y domino mi barrio y para que la economía y todas mis empresas funcionen en esa economía. Tengo el llamado eh, líchigo que llamamos acá en Bogotá, o el Fruber, como es un nombre técnico, ahora el Fruber, que está tan famoso y se pone por tantos lados. Entonces, es muy interesante eso. Muchachos, Paola, te doy porfa, la voz al final para que el video quede bien grabado. Tenme presente ahí con la mano levantada y ahorita te doy la palabra. Eso es un holding, muchachos, y las organizaciones económicas actuales se basan mucho en eso.
vemos con gran pesar que este tipo de organizaciones compra empresas nacionales, privadas o públicas, porque los holdings ya se encargan de comprar empresas privadas de billones y billones de pesos, porque saben que es una inversión que en 10 años les garantizará el retorno. Entonces, o compran empresas pequeñas nacionales que sigan existiendo bajo su marca, pero obedecen a un gran conglomerado, a un gran circuito de órdenes. En Colombia hace muchos años, cuando la empresa de Snacks Margarita pasó a manos de Frito Lay, que es la empresa PepsiCo, los de Pepsi, los de Pepsi Cola, eh, desaparecieron la marca como unos 8 meses. Eso fue en los años finales de los 90, principios del 2000. Y las competencias subieron. Yupi, Super Ricas, marcas mini menores, Piquitos, Besitos en general. Marcas regionales. Yo más que toda la historia la cuento aquí en Cundinamarca. ¿Qué pasó? Ellos pensaron que como eran una corporación tan grande a nivel mundial y Lais lo llegaban a un país, imponían, destruían sus empresas y chao. Acá fue distinto. Nuestro mercado es un mercado no es un mercado muy desarrollado aún. Entonces es un mercado muy de interior, muy de pueblo, me permiten la expresión, muy montañero, en el sentido de que el montañero es una persona que no se mueve mucho, no es muy cosmopolita como las personas de los puertos, es por nuestra geografía. Entonces, dirían los investigadores sociales, tramontanos o pie de cuesta, una persona que vivía al pie de una montaña. Pero realmente pues me gusta usar la expresión montañeros porque caracteriza una sociedad que es capaz de domar una montaña, como nosotros, que nuestra gran cantidad de población está acumulada en las montañas del interior de Colombia, los llanos y la costa atlántica en algunos aspectos está muy despoblado, bajo concentración de tierra. Y no hablemos de propiedad privada, sino de empresas, que vamos a ver un ejemplo también más adelante. Cortar la cámara un segundo. Entonces, muchachos, miren, este tipo de empresas, eh, las organizaciones se comportan de manera diversa y conveniente. Este tipo de empresas que operan en el mundo son muchas, pero que tienen más o menos el 40% del mercado del mundo, yo creo que más, desde los bancos hasta la petroquímica, la farmacéutica en general. Las organizaciones económicas o las organizaciones corporativas se organizan y se presentan visualmente de una manera. Es decir, eh, Shell, que es la empresa Royal and Dutch Company, que es una empresa inglesa-alemana de hidrocarburos, no permite la emisión o no permite la refinación en Europa de forma contaminante, pero están invirtiendo en Nigeria. Yo he contado el caso nigeriano, el caso del oro negro, la maldición del oro negro en Nigeria, cómo este país se contamina y pierde cada vez más una condición social. Y cuando vemos en internet las plantas refinadoras de Shell en Nigeria, vemos cómo contaminan, vemos cómo la cuenca de Nigeria de los ríos, que es una de las zonas pantanosas más grandes del mundo, está siendo totalmente contaminada. Entonces, las empresas, las multinacionales son tan poderosas que en muchos casos una compañía de petróleos, de diamantes, una minera, eh, puede tener la capacidad de comprar medios de comunicación, de someter, de tener 30, 40 lobistas en el Congreso, en los medios de comunicación, para que no se vean las cosas que se hacen. Así funciona en muchos aspectos nuestra economía actual y funciona nuestra política actual. Esto es un ejemplo que les quise poner. Ulsan Refinery, 840.000 barriles al día. Se llama SK Energy en Corea del Sur. La refinería
de Ulsan es la tercera en tamaño del mundo y cuenta con una capacidad de refino de 840.000 barriles al día. El complejo industrial está situado en la zona metropolitana de Ulsan, Corea del Sur, y es propiedad de SK Energy. La refinería produce GL, gasolina, diésel, combustible de aviación y asfalto, todos derivados del petróleo. ¿Saben un dato interesante cuando busqué este? La segunda refinería más grande del mundo está en Venezuela. Interesante dato, señores, interesante. Estoy a lo que me refiero, muchachos. Miren la dicotomía de una refinería de este tipo del primer mundo, como es Corea del Sur, una nación capitalista, consumista, que está en boga, es pionera en la economía del mass media o la economía del capital y del mercado en el sur de Asia, en el sureste asiático. Pero vamos a ver lo que les decía, el ejemplo nigeriano. Con gran tristeza, siempre trato el ejemplo nigeriano porque Nigeria es uno de los ejemplos como Venezuela de que depender de un monoproducto en una sociedad es bastante perjudicial. Casi la totalidad de la producción petrolera de Nigeria se ubica en el delta del Níger, un espacio que apenas representa el 8% del territorio nacional y que desde hace décadas se encuentra asolado por los innumerables conflictos bélicos entre las poblaciones locales, empresas petroleras, el gobierno y otros actores. Considerado uno de los 10 ecosistemas pantanosos y marinos costeros más importantes del mundo, es a la vez una de las 10 regiones más contaminadas de todo el planeta y el hogar de más de 30 millones de personas. Muchachos, acá me siguen en el cursor. En este espacio se encuentran las explotaciones petroleras de la Shell Company. Repito que es la Royal and Dutch Company, que es una sociedad anglo-alemana de explotación de hidrocarburos. La Shell es una empresa que se funda más o menos hacia 1900 y la fundan sociedades internacionales, o sea, desde su comienzo son empresas que piensan en la economía transnacional, más de 100 años de experiencia en transnacional. Y pensamos ahorita que con marchas, que con Greenpeace, que con ciertas organizaciones sociales vamos a desenmascarar o desenmantelar corporaciones que llevan más de 100 años operando y perfeccionando sus métodos de explotación. ¿Qué pasa? Es interesante cómo poner una dicotomía en esto. Una refinería, y no encontré una foto, por eso puse este ejemplo, pero quería poner una foto de Shell en Francia, que tienen una refinería bastante pequeña en comparación a estas, de más o menos unos 150.000 barriles, pero es una refinería de alta tecnología, de poca emisión, sostenible, paneles solares, y a su vez quería mostrar las condiciones de Shell Nigeria, que es uno de sus grandes abastecedores, al menos un 20% del petróleo de la empresa Shell sale o se explota en las condiciones de Nigeria. Entonces piensa uno, discúlpenme, me devuelvo acá. Un compromiso que tienen todas las organizaciones ante los impactos de sus decisiones y actividades que generan en sus comunidades y medio ambiente. Si Shell tiene más o menos el 20% de la producción o del abastecimiento de petróleo, quiere decir que el 20% de sus ganancias o de su actividad económica derivan de la explotación de los recursos de esta zona, de este territorio. Quiere decir, ayer un compañero de La Guajira me decía, pero profe, es que acá explotan el gas y no llega, y se lo llevan para Bucaramanga, para Bogotá. Yo le decía, sí, tiene razón, pero entonces eso desde Bogotá no se dice. Lo mismo pasa con la responsabilidad, la ética y la responsabilidad social. Cuando vemos que una empresa como Shell, que gasta miles de millones de dólares en responsabilidad social, en donaciones, en plantación de bosques, en reforestación, pero al otro lado del mundo se está contaminando de una forma indiscriminada, se está apoyando guerras, eh,
Hay noticias donde Shell prestó habituallamiento, prestó logística a un gobierno al gobierno de Nigeria para socavar ciertos grupos rebeldes. No sé si es bueno o malo, sino que estamos hablando de que una empresa privada, la cual no debería interferir en la política nacional de ningún país, está interviniendo, pero en pro o a favor de tal cual. Pero estas intervenciones no se hacen por amistad o por buena voluntad. Se hacen para garantizarle concesiones de explotación, exclusividad, transporte, bajas cuotas de impuestos, mantener la ley laboral bastante somera para que no sea una carga tributaria, no imponer aranceles directos, no imponer la creación de empresas nacionales, sino simplemente basta con la operación y la tercerización. ¿Qué quiere decir esto? Que a la tercerización y a los holding, realmente los empleados no saben para quién trabajan. Y asimismo pueden desechar las responsabilidades con sus empleados, con sus proveedores. Por eso existen paraísos fiscales. Los paraísos fiscales no son eh, para guardar dinero, tienen esa función, pero son más para que las empresas se consoliden en estos países y estos países tienen ciertas laxitudes en las normatividades laborales, explotación de recursos, implementación de químicos, experimentación con animales. Todo esto va dentro de la responsabilidad social. No solo es garantizarle el abastecimiento a un colegio o como la Universidad de los Andes, donar un edificio. No se trata de eso, se trata de generar todo un cambio y una política esquemática que estructure la sociedad, que influencia a la sociedad de forma positiva. Eso es la responsabilidad social. Pero entonces, a mí me gusta primero mostrar ejemplos crudos de lo que está pasando en el mundo para que entiendan ustedes que la responsabilidad social, la ética y la responsabilidad social empresarial es una cuestión prácticamente de vida o muerte en la actualidad, ya que ahorita las corporaciones, Shell básicamente puede comprar 100 países pobres con los activos que gana en el año. Estamos hablando de un país pobre como Liberia, como partes de Colombia, pero Colombia, entre comillas, tiene un buen abastecimiento de comida, tiene un cierto nivel de habitación. Estamos hablando de países del sureste asiático que de verdad son muy poblados y que tienen condiciones deplorables. Colombia las tiene, pero también tiene un cierto acomodo. Colombia está en el puesto 33 del PIB, del 39 del PIB a nivel mundial sobre 192 países. O sea que tiene 158 países por debajo. Entonces tampoco estamos tan mal y con todo este tipo de empresas y robos que tenemos. Muchachos, eso algo para que piensen sobre eso. El mundo es un negocio. Como el mundo se ha convertido en un negocio, por eso yo quiero que ustedes siempre piensen que el mundo opera de forma mercantil, el mundo no opera de buenas intenciones, el mundo, los negocios no operan de amistad, no operan de pensar en el otro, sino operan en cómo yo gano, supero a mi competencia, si la puedo la arruino y me quedo con el mercado. El mundo es un negocio. Ya no vivimos en un mundo de ideologías o de gobiernos. Es un mundo de grupo de corporaciones, es un grupo de corporaciones los cuales se basan en los negocios. El capital tiene libertad de movimiento. Si el Estado intenta regularlo, el capital se irá a otro lugar más amable a sus intereses. Pasa mucho. eh, Miren, muchachos, es peligrosísimo que nuestras pensiones se vayan o que se lo manejen grupos de inversión como estos grupos financieros privados que manejan nuestras pensiones. Porvenir, Colfondos, las pensiones deberían ser manejadas por una entidad estatal que creo que es Colpensiones, pero nadie debería manejar los fondos de las pensiones. ¿Por qué? Porque es que esta platica
que es de todos nosotros que contribuimos con nuestros aportes, la invierten en diferentes lugares del mundo. ¿Cómo invierten esa plata? Les pongo un ejemplo. Mi empresa de panaderías de supermercados, pues yo ya no quiero trabajar más en ese y me voy a ir para el Tolima. Entonces en el Tolima tengo diferentes reglas, es más económico, no es tan importante como Bogotá, pero eh, Bogotá, mi primer negocio me dice que le afectó mucho mi partida, entonces que ellos me van a dar prebendas a mi capital, que me van a cobrar más barato los arriendos, los proveedores me van a dar crédito. Entonces vuelvo y traslado mi capital o lo divido y lo traslado a Bogotá. Hago mis negocios, lo quiero, lo hago, duro varios años, vuelvo a montar estabilidad en el barrio, vuelvo a generar empleo en el barrio, contrato a gente del barrio, le doy estabilidad al dueño de la casa o del local, pero después de unos años, cuando yo ya tenga el monopolio o la estabilidad económica, yo puedo decidir si soy el dueño de lo que le digo, la panadería, la carnicería, de todo ese tipo, puedo decidir hasta la tasa de arrendamiento y la negociación de los salarios con los empleados. Porque si no hay otra persona que emplee, se hace necesario el capital de esta persona. Y si no, y si las condiciones no me dan, pues me voy con mi capital a otro lado, dejando a la sociedad de que dependía de mi capital empobrecida y sin la opción de recurrir a otro capital, porque ya se había casado con uno. Eso le pasa en una sociedad, en un país. Por eso es tan peligroso que las pensiones queden en este tipo de holding. Otra cosa peligrosa de este tipo de operaciones financieras. Ese dinero, como ese dinero se tiene que invertir, primero que todo ese dinero se cobra una comisión de manejo de todo ese dinero. Por tenerlo ellos ahí en sus cuentas bancarias de cibernéticas, cobran un dinero. Todo manejo con ese dinero se cobra, servicios, cuotas, todo. Y como esa plática se tiene que hacer rendir y dar ganancia a sus accionistas, ese dinero, uno generalmente cuando quiere algo rápido lo invierte en algo arriesgado o no legal. Entonces, este tipo de bancos, hay bancos que prestan para empresas generalmente de hidrocarburos o mineras con altos grados de contaminación y con altos grados de explotación laboral, pero son créditos a corto plazo a alto interés, generalmente siendo socios de la actividad. Entonces, un ejemplo, el Bank of America o JP Morgan, que es un banco que tiene más de 100 años, es un banco de especulación desde que empezó con JP Morgan, su familia. Entonces, este banco JP Morgan financia la explotación de una mina en Santurbán de oro sin importarle los cuestionamientos o los impactos medioambientales, sociales y de salubridad a posteriori. No le importa porque, y JP Morgan, su portafolio incluiría ahora o generalmente pediría una acción en la empresa para el financiamiento. Sería algo así. Entonces yo le voy a prestar el dinero para que monte su explotación, pero también pido una pequeña participación. Sí, señor banco, pero mire que vamos a destruir un páramo, ¿no le importa a usted? No, tranquilo, genéreme mi ganancia, que no me importa. Ese capital puede durar 10 años y volarse nuevamente, recuperar e irse a otro lugar del mundo de la misma manera. Piensen que el negocio de la ilegalidad de, la mina, de las minerías ilegales en el mundo, no solo en Colombia, eh, principalmente en Sudamérica, Centroamérica, el África y el Asia. Casi todo el tercer, lo que llamamos tercer mundo, eh, está colmado de la minería ilegal y son de las zonas más contaminadas en el mundo. Entonces quiero que vean cómo el mundo es un negocio. Voy a colocarles un ejemplo de esto.
Durante varios años, verdadabierta.com, les voy a colgar el archivo, el artículo para que lo lean en la web. ¿Me escuchan ahora sí? Sí, señor. Listo, gracias. Voy a hablar un poquito más duro entonces. Muchachos, voy a colgar un artículo de Verdad Abierta, es un portal bastante interesante, tiene noticias muy interesantes acerca de cosas que no aparecen en la televisión. Se puede hacer todo por el lucro. Miren, les voy a poner un ejemplo. Nosotros cada año recordamos en la noticia la masacre de las bananeras. Eh, ¿Por qué es tan recordada la masacre de las bananeras? Eso fue para si no estoy mal, para un noviembre, yo creo que ya está próximo a un noviembre 6, un diciembre 6, si no estoy mal. Ya próximamente empezarán a ver en las noticias y recordar la masacre de las bananeras. La masacre de las bananeras es famosa, ¿por qué? Porque Jorge Eliezer Gaitán hizo no recuerdo si fue como senador, pero él tenía un cargo público de elección y hace toda una investigación de control político acerca de la intervención del Estado, que se convierte en una tesis y una denuncia en contra del imperialismo representado en las multinacionales. En ese 1928, en Ciénaga Magdalena, creo que fue el 6 de diciembre, en Ciénaga Magdalena, no se sabe cuántos muertos hubo a ciencia cierta. Algunos historiadores, sociólogos, investigadores dicen que fueron 3.000. Otros, el gobierno dice que fueron 11 personas, 12 personas, pero no se sabe. Yo en mi investigación de ese periodo histórico, yo medio toqué ese tema, pero pude ver un archivo en Holanda de un periódico socialista argentino, que hablaba de la fabulosa protesta de las bananeras en contra de la explotación de las empresas internacionales, que movilizó más de 200.000 personas, que, o sea, que movilizó casi toda la región y que hubo más o menos 5.000 personas muertas. Yo cuando leí esto en Holanda en un periódico de los años 29, 30 más o menos, argentino del Partido Comunista, pues queda uno impresionado con la cifra, pero no sabemos si es real. La verdad no tenemos un dato, simplemente la historia se basa en datos y pues uno se debe encargar de discernirla. Pero esto ya no son datos, esto ya es una historia más reciente, mucho más comprobable y miren lo que pasó. En el año de 1928, eso era la United Fruit Company, lo que después sería otra vez la Chiquira Brand, eh, paga al destajo al empleado, tiene explotación laboral, vive del trabajo infantil y tiene un lobby importante en los gobiernos, es decir, personas encargadas de que su empresa sea favorecida en el Estado. Eso es una práctica habitual. Recordemos los escándalos de los Nule, cómo estaban los lobistas, cómo enjuician a las personas que conectaban a estos empresarios con los políticos, los que hacían la intermediación del negocio. Durante varios años, verdadabierta.com, en alianza con National Security Archive, le ha seguido la pista a este proceso, soportando las investigaciones con documentos desclasificados en Estados Unidos y en Colombia, que demuestran no solo los pagos realizados, sino las crisis internas entre directivos y empleados por esas decisiones que acabaron fomentando la guerra en la región agroindustrial en Antioquia. El fiscal de la Nación, Néstor Humberto Martínez, anunció la resolución de acusación que afectará a un grupo de personas entre colombianos y extranjeros quienes son responsabilizados de hacer esos pagos por más de 10 años. Por esas mismas operaciones, en el 2007 la multinacional fue multada en Estados Unidos por 25 millones de dólares. Aquí abajo de la presentación, que la van a tener colgada ahorita, está el link del artículo, pero igual lo voy a dejar ahí en el aula. ¿Por qué es importante este caso, muchachos? ¿Por qué es importante un caso colombiano para representar esto? Eh, Históricamente, las multinacionales han visto
especialmente norteamericanas, han visto en Sudamérica, en Centroamérica, su patio trasero. No es solo una cuestión política de decir somos antiimperialistas porque no queremos que una empresa domine nuestros recursos naturales, no, o porque no queremos que políticamente estemos aliados al imperio norteamericano, no. Se trata de que este tipo de compañías que superan incluso todas las compañías transnacionales norteamericanas son más poderosas que el gobierno estadounidense. Por eso hoy no manda un político en Estados Unidos en la economía, en la segunda economía más fuerte del mundo, después de la China, o tal vez la primera, no sabríamos, no sabemos las estadísticas reales, lo maneja un negociante, un administrador, no un político. Entonces recordemos que el Estado es un negocio. Cuando ellos ven que el Estado es un negocio y saben que pueden dominar o pueden interferir por leyes estatales, eh, vemos cómo pasa lo que pasó. Eh, Leyendo yo este artículo me di cuenta de que en Estados Unidos hay dos o tres entrevistas de Salvatore Mancuso, líder paramilitar, contando lo que ha pasado ahí, con pelos y señales. No solo fue la Chiquita Brand, sino otro tipo de empresas de banano de Estados Unidos. Cuenta con números, con cifras. Seguramente la Chiquita Brand también aportó dineros a la guerrilla, porque es lo más probable, porque en este momento de la historia de Colombia estaban los dos bandos disputándose políticamente en la región. Pero lo importante no es eso, lo importante en esto es por qué una compañía decide interferir de forma tan activa en un conflicto interno. O sea, estábamos hablando de que dar 10, 20, 30 millones de dólares cuotas. Están acusados, encontraron a un barco de la Chiquita Brand importando armas a los paramilitares. Estamos hablando de que hay testigos donde se cambiaban armas por seguridad. O sea, estamos hablando de que esta empresa norteamericana apoyaba de forma descarada el conflicto interno colombiano eh, para garantizar si el día estaba el azul en la zona o el rojo en la zona, para garantizar una segura explotación de su producto, sin importar la cantidad de sangre que corriera alrededor de sus tierras. Es tan rentable este producto para llevar a Estados Unidos que comprando a centavo de dólar una banana puedan o intenten influir en un gobierno como se influyó. Este tipo de casos se ve todo el tiempo. Recuerden la película Diamantes de Sangre de Leonardo DiCaprio que está en el África, sí, o Diamantes de, bueno, esa película que yo sé que ustedes saben cuál es. Eh, ¿Cómo ven a estas corporaciones internacionales metidas en la explotación de recursos naturales y haciendo negocios turbios? Es decir, en el África, muchas multinacionales cambian armamento, camuflajes, armas por oro, por piedras preciosas. Incluso preguntémonos cómo nuestros grupos armados, que actual tenemos bastantes, se abastecen de armas. Pues simplemente hacen negocios con empresas transnacionales que les traigan, los abastezcan, que sean tengan tan buena imagen que no se les cuestione el transporte. Dentro de toda la información que consulté para esto, me pareció muy curioso que lo leí por encima, pero voy a consultarlo para contárselos a ustedes más detalladamente, que hacia los años 80 la Chiquita Brand tuvo una concesión legal que ellos tenían puertos independientes. Entonces el control aduanero se hacía desde la empresa, o sea, Colombia, el Estado colombiano no tenía acceso ni le interesaba tener acceso o el conocimiento a lo que se importaba y se sacaba de estos barcos. Siendo una economía paralela y productora de narcóticos, el circuito es, sale, sale droga manufacturada y entra armamento. Es una operación normal en los círculos de la economía alterna del mundo. Eh, También para que los que les gusta el cine véanse en la película de Nicolas Cage, excelente, El Señor de la Guerra. Muy buena alusión a lo que pasa en el África y lo que pasó, o una intervención empresarial en gobiernos extranjeros. Miren lo que pasó acá.
El conflicto armado colombiano o el conflicto interno colombiano desde los años 70 ha dejado más de 8 millones de desplazados. Somos el país del mundo con más desplazados. Creo que el segundo o el primero, con más desplazados internos. Y aún no, que no queremos la paz. ¿Qué pasa? Cuando nosotros los ciudadanos no cuestionamos, o digamos los ciudadanos estadounidenses, europeos, que consumen este producto de forma habitual, porque es un producto indispensable para la gastronomía anglosajona, este producto tan exótico, el consumidor no le importa de dónde se provienen sus productos. Y la empresa no le importa explicarle a su consumidor de dónde provienen sus productos. ¿Por qué? Porque es que hoy en día este tipo de empresas que son tan poderosas ya no venden un producto, venden un estilo de vida. Entonces, cuando usted ese estilo de vida, esa forma, entre comillas, saludable de comer, porque la banana se presenta como un producto bastante saludable, en los Estados Unidos bastante económico, usted no quisiera saber como consumidor que el plátano, como lo llaman ellos, que se está comiendo con tanto agrado y tan bajo costo, está bañado y lavado en sangre de productores o en explotación infantil, trabajo mal remunerado eh, o alimentado en violencia extrema. Esto, muchachos, es responsabilidad social a niveles importantes. Ustedes van a encontrar algunos videos en internet donde habla el portavoz de la chiquita Brand y la chiquita Brand pone en excusas, dicen, sí, yo pagué, pero era para proteger a mis empleados. Y dice, desde el 98 tenemos un programa de responsabilidad social. Cuando él habla de responsabilidad social, habla de las donaciones que ha hecho la chiquita Brand a Colombia o a las Oscablados, que construyó un camino, que hizo un oleoducto, que hizo un acueducto para un barrio. Recuerden, eso no es responsabilidad social, eso es filantropía. La responsabilidad social era desde su principio no intervenir en un conflicto interno armado de este nivel, era mantenerse aislada. Y si era necesario, su inversión, dejarla a un lado para no tener que ver con eso. Pero por eso se llama, se puede hacer todo por el lucro, por el ánimo de ganancia, tenemos la justificación de intervenir, de matar, de influenciar en la muerte y en la vida de otras personas. Quiero que me contesten ahorita sobre eso. La responsabilidad social, recordemos, no solo, hace 8 días vimos un caso de responsabilidad social empresarial, eh, pues en comparación a lo que estamos viendo acá, no es tan crítico, puede ser mejorado, pero estos tipos de casos de, de responsabilidad social que está pasando en el mundo actual es la monopolización o el monopolio de la economía mundial, donde las corporaciones tienen más poder que un Estado. O sea, 4 o 5 empresas podían comprar el territorio nacional de nuestra querida Colombia y manejarlo a su imagen y semejanza. Entonces estamos hablando, recuerden este caso de la chiquita Orán, no solo ese caso, también hay casos importantes como el Big Cola, el caso de Big Cola. El caso de Big Cola es al revés incluso, que es cuando en el Perú, esa empresa es peruana, cuando en el Perú la guerrilla comunista del Sendero Luminoso asolaba o estaba en el Perú en los años 70 y 80, en unas regiones campesinas no dejaban llegar los carros de Coca-Cola por ser representación de una empresa imperialista. Entonces creció una empresa de colas llamada Big Cola, que envasaba incluso en las botellas de Coca-Cola. Esta empresa creció a la par del Sendero Luminoso, pero miren quién es Bitcoin ahorita en el mundo. Es una gran competidora, no le da los talones, pero le ha quitado el mercado económico de la cola, al menos en Latinoamérica. Vemos como hace 15 años, cuando llegó Bitcola, todos despreciábamos o mirábamos con desprecio una cola que no fuera Pepsi o Coca-Cola, porque era a su costo económico en comparación a las demás,
no iba a ser de calidad. Pero vemos cómo estamos inundados de productos Bit Cola a bajos costos, a buena calidad, pero ¿qué pasa? Nos dan una opción a los monopolios económicos, nos dan una alternativa a estas economías tan golpeadas por lo económico. ¿Qué nos queda, muchachos? Para que tengamos un tiempito importante para dialogar. ¿Qué nos queda? Queda al ciudadano el entender que bajo una compra responsable y la exigencia de las corporaciones de ser consciente y de retribuir con la sociedad y el medio ambiente. La exigencia es la única forma de controlar el imperio corporativo. Miren, muchachos, este mapa tenemos Intel, PepsiCo, Nescafé, Gillette, Coca-Cola, McDonald's, General Electric, Marlboro, BMW, Hewlett Packard, Nokia, Samsung, Citibank, Microsoft, Disney World, Motorola, Dell, Google, IBM. Todo este tipo de empresas está asociada al control de 100 o 200 compañías. Eh, que producen todo lo que ellos tienen. Es interesante esto, muchachos, porque miren, acá tenemos un ejemplo. Coca-Cola puede ser una empresa norteamericana o es una empresa norteamericana, pero opera en todo, casi todos los países del mundo. ¿Cómo Coca-Cola garantiza la operación por aquí, por Sri Lanka, queda acá abajo, de África? Sri Lanka, una isla muy interesante. Madagascar, mírenla acá, y Australia. ¿Cómo garantizamos, bueno, en australiano, cómo garantizamos que en la India Coca-Cola le brinde sus derechos laborales a sus obreros? No se puede garantizar. ¿Por qué? Porque a daño ambiental o social, seguramente la matriz de Coca-Cola ubicada en Atlanta, en Estados Unidos, en Georgia, eh, no responderá. ¿Por qué? Porque argumentará que será una filial que terceriza su actividad y simplemente comparten una imagen corporativa y una receta de producto, una forma, una especie de franquicia. Entonces, estas grandes corporaciones pueden andar en el mundo sin responder por las cosas que hagan, tanto en el medio ambiente como en los ámbitos laborales y sociales. Entonces, escuchaba hoy un especialista español, decía, la única forma de controlar las corporaciones es garantizar que el consumidor haga una compra responsable, una compra sopesada, una compra medida y que le exija a su empresa proveedora de bienes, productos o servicios que ésta no interfiera de forma negativa en el ambiente o en la sociedad. Pero ustedes van a hacer todo eso cuando va a comprar unos zapatos Nike. Creo que no, incluyéndome. No voy a hacer eso cuando me voy a comprar un Levi's o una chaqueta o un H&M o un Zara. Este tipo de corporaciones como las que acabo de nombrar, de pronto las mujeres tendrán mucho más interiorizadas estas marcas, que venden no venden un producto, sino venden un estilo de vida, venden una imagen, que genera identidad individual, pero en el mundo es una imagen estandarizada. ¿Y por qué lo hacen? Porque han detectado que el mercado femenino busca sentirse única, o única e individual. Pero cuando uno pone estas imágenes alrededor del mundo, vemos que no es tan individual, no es tan subjetivo, sino es más que una cadena de producción de una empresa. Pero imagínense si supiéramos que la ropa se tiñe con químicos abrasivos en condiciones lamentables en Bangladesh o en Vietnam o en barcos fuera en la China, o si viéramos como en la India tienen el trabajo infantil para la producción del Levi's, eh, que es uno de los productos que han cargado el libre comercio. Entonces, el consumidor tiene en sus manos el petróleo, por lo menos. ¿Cómo no nos preguntamos de dónde sale esa agüita que huele feo que le echamos a nuestros vehículos? ¿De dónde sale?
¿Será que sí beneficia a la gente que explota? ¿Será que el terreno, la distribución, será que los trabajadores se les paga bien? No lo pensamos porque aún como consumidores no tenemos la capacidad de discernir los factores de cambio que están en nuestras manos, porque realmente nosotros somos la sociedad que compone el consumo, nosotros somos la sociedad que produce con nuestros impuestos, se pagan los estados, pero la corporación no le importa el bienestar de la población porque no tienen su fundamento en la sociedad, sino en un ánimo de lucro. Entonces, no hay que tampoco despreciar a las grandes compañías por pensar en ganancias, porque es el objeto de una empresa privada, pero también debemos pensar de que el lucro, por hacer lucro, no podemos justificarlo todo, como lo que pasó en el caso de la chiquita Abraham. La responsabilidad social a nivel internacional y corporativo es mucho más difícil de medir. Y es importante que los estados tengan normatividad, así la corporación sea muy grande, el estado debe garantizar la responsabilidad y la retribución social con su comunidad y su medio ambiente, cosa que no vemos actualmente en Colombia ni en muchos países, pero pues eso sería lo ideal. Muchachos, oficialmente pues concluimos acá el video.